Bienvenidos todos a este video en donde se van a tocar los fundamentos teóricos de intervalos de confianza. Para ello se van a desarrollar los siguientes temas. Vamos a empezar entonces con intervalos de confianza. Veamos cuál es la clasificación de la estadística inferencial. Tiene dos grandes ramas, siendo una de ellas la estimación de parámetros y la otra la prueba de hipótesis. Nos interesa para este video tocar esta rama, que es la estimación de parámetros, en donde vamos a tener dos opciones, y es aquí donde aparece el tema de este video. Es importante recordar la definición de parámetro. Ese término lo que significa es un valor que resume o representa a toda una población. Es decir, cuando escuchemos el término parámetro, pensemos en que es un dato poblacional. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos una población y hemos extraído una muestra de esta población. El valor que necesitamos conocer es el promedio de edad de esta población. Es decir, necesitamos encontrar el parámetro. Recordemos que el parámetro representa a toda la población. El promedio de edad de toda esta población. Y para ello se seleccionó una muestra representativa. Y vemos de que el promedio encontrado en esta muestra es de 25 años. ¿Cómo poder aplicar este resultado obtenido en la muestra hacia toda la población? De eso trata precisamente la estadística inferencial. Vamos a ver que hay dos opciones. Tenemos un camino que es a través de una estimación puntual y el otro camino que es a través de una estimación por intervalo de confianza. Veamos de primero esta parte, una estimación puntual. Una pregunta que nos podríamos hacer es, si el promedio de la edad en mi muestra es de 25 años, ¿cuál será el promedio de edad de toda esta población? Podríamos suponer que el resultado encontrado en nuestra muestra es también exactamente igual al promedio de edad de toda la población, por lo que el valor del parámetro sería 25 años también. Ahora bien, la estimación puntual tiene la desventaja de que no tiene ninguna probabilidad de certeza. Es decir, nadie podría decir con un 100% de certeza o con un 0% de certeza o con un 95% de certeza de que este valor encontrado en la muestra se pueda aplicar hacia toda la población. Por lo tanto, ningún porcentaje vamos a tener de seguridad. Y esa es una de las principales desventajas de la estimación puntual. Si el valor encontrado, 25 años, es un valor que representa únicamente la muestra y no lo podríamos aplicar hacia toda la población, ya que si lo hacemos, no tenemos ninguna probabilidad de certeza de que el valor encontrado va a ser exactamente igual al valor del parámetro. La desventaja observada a través de la estimación puntual la podemos llegar a superar a través del intervalo de confianza. Vamos a ver de qué manera. Necesitamos aplicar este valor hacia toda la población. Necesitamos generalizarlo hacia toda la población. Para ello podríamos hacer una especie de regla de 3 entre comillas. Por ejemplo, si el promedio de la muestra es de 25 y tengo 100 sujetos en la muestra, ¿cuál será el promedio de edad? Supongamos de que aquí hay 500 personas. El intervalo de confianza lo que hace es esta regla de 3 entre comillas. Menciono entre comillas ya que el cálculo es un poquito más complejo que una simple regla de 3.
pero la idea es básicamente la misma. Estamos tratando de generalizar o aplicar este resultado de la muestra hacia toda la población. El intervalo de confianza parte de esta estimación puntual, que ya vimos que para este ejemplo son 25 años. El intervalo de confianza se forma restando cierta cantidad de valores y sumándolos también, de tal forma de que nos queda un rango de valores. Supongamos de que yo ya tengo el resultado de este intervalo de confianza. ¿Cómo se va a interpretar? Veamos lo siguiente. En el centro del intervalo de confianza siempre se tendrá a la estimación puntual. Y el cálculo del intervalo de confianza siempre tiene una probabilidad relacionada. Esta probabilidad relacionada representa el nivel de confianza. Solo para recordar, el nivel de confianza es el porcentaje de certeza o seguridad que el dato que estamos intentando encontrar, que es esté correcto. Es decir, si seguimos el ejemplo, tendríamos un 95% de probabilidad de certeza de que el resultado que estamos intentando encontrar, que es el promedio de edad de toda la población, se encuentre en cualquier parte de estos dos límites. Podemos encontrarlo en cualquier parte. Es decir, el promedio de edad de toda la población se encuentra entre 20 y 30 años. Y estamos 95% seguros de eso. Podemos equivocarnos en un 5%. Este 5% representa el nivel de significancia. Alguien se podría hacer la pregunta: yo quiero conocer el dato exacto. Yo no quiero tenerlo a partir de un rango, sino yo quiero que me den el dato exacto. La estimación por intervalo de confianza no nos permite encontrar el valor exacto, pero sí nos permite con un porcentaje de seguridad en donde se debería de hallar este valor. Siendo el ejemplo, debería de encontrarse de 20 a 30 años. Como vemos, tiene una enorme ventaja la estimación por intervalo de confianza. No así la estimación puntual, porque 25 años trasladar ese valor a toda la población, no tendríamos ningún porcentaje de certeza. En cambio, con el intervalo de confianza vemos de que sí tenemos una probabilidad relacionada, que es el nivel de confianza, en donde se va a poder indicar de dónde a dónde puede oscilar el resultado que queremos encontrar, que es el parámetro. Es decir, el promedio de edad de toda la población se va a encontrar en cualquier parte de ese intervalo de confianza. Vamos a ver entonces de que el intervalo de confianza tiene un límite inferior y un límite superior. Y en el centro del intervalo vamos a tener siempre la estimación puntual. Estos dos límites son llamados límites de confianza, que son parte de la estructura de un intervalo de confianza. Y en el centro la estimación puntual siempre. El tema de intervalos de confianza aplica tanto para variables cuantitativas como variables de tipo cualitativo. Están observando en este momento la fórmula y me interesa que vean esta parte. Esta parte que he marcado representa el error estándar. Están observando el error estándar para variables de tipo cuantitativo, que sería esta parte de la fórmula, y para el tipo cualitativo esta parte de la fórmula. Pero, ¿qué es el error estándar? Para entender el error estándar, vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos una población en donde se ha extraído varias muestras. Y vemos de que cada vez que se extrae una muestra distinta,
el resultado cambia. ¿Por qué? Los sujetos que están dentro de esa muestra no van a ser exactamente los mismos sujetos, es decir, todos los sujetos que tenemos en esta otra muestra. Y los sujetos de estas dos muestras no van a ser exactamente los mismos de todos los sujetos de esta muestra. Es por eso que, si calculamos en cada una de estas muestras el promedio de edad, vamos a ver de que el resultado, a pesar de que es muy similar, el resultado es siempre distinto. El error estándar lo que mide es la variabilidad del valor que estamos buscando cada vez que extraemos una muestra distinta. Siguiendo con el ejemplo, el error estándar va a medir cuánto puede llegar a variar el promedio de edad cada vez que extraemos una muestra distinta. Y eso lo hacemos gracias al teorema del límite central. El teorema del límite central nos permite calcular esta variabilidad llamada error estándar. Y ya vimos que hay una fórmula que nos permite calcular este error estándar tanto para variables cuantitativas como cualitativas. Además, es importante mencionar que la variabilidad del error estándar se mide a través de unidades en desviación estándar. Para resumir, el error estándar mide la variabilidad del valor que estamos buscando cada vez que se extrae una muestra distinta en unidades de desviación estándar. Por último, vamos a revisar otra de las aplicaciones que tienen los intervalos de confianza, y es la parte de comparar. Es decir, los intervalos de confianza nos permiten en algún momento hacer comparaciones. ¿De qué forma? Vamos a ver. Podemos comparar un intervalo con un solo valor, que es el caso del lado izquierdo de la pantalla, o podemos comparar dos intervalos de confianza, que es el caso del lado derecho de la pantalla. Veamos de primero cómo poder hacer la comparación con un solo valor. Tenemos que verificar de que el valor que estemos comparando quede adentro o afuera del intervalo. ¿Qué pasa si el valor que estamos comparando queda afuera de nuestro intervalo? Por ejemplo, ¿qué pasaría si el promedio de edad está entre 20 y 30 años y el valor que vamos a comparar es de 40 años? En este caso se va a indicar que el resultado sí es estadísticamente significativo. ¿Por qué? Porque el valor está afuera de nuestro intervalo. Por lo tanto, esta diferencia, recuérdense que estamos comparando este valor con el intervalo, esta diferencia sí es estadísticamente significativa. Por otro lado, ¿qué pasaría si el valor cae adentro de nuestro intervalo? Supongamos que ahora el valor a comparar son 28 años. Este valor queda dentro de los límites de nuestro intervalo. Por lo tanto, la conclusión es de que este valor no difiere a los resultados encontrados en el intervalo de confianza porque el 28 se encuentra adentro, ¿sí? Ese resultado no es estadísticamente significativo. Para resumir, si el valor cae afuera del intervalo de confianza, sí es estadísticamente significativo, y cuando el valor cae adentro del intervalo, no es estadísticamente significativo. Ahora veamos qué pasa con el escenario de comparar dos intervalos de confianza. Tenemos que verificar si existe o no traslape en esos dos intervalos de confianza que vamos a comparar. ¿Cómo lo vamos a realizar? Veamos este ejemplo. El intervalo número 1 oscila entre 20 a 30 años y el número 2 de 40 a 50 años. Aquí no existe traslape. Cuando no hay traslape, la conclusión es que sí es una diferencia estadísticamente significativa. Supongamos de que estamos comparando dos grupos, el grupo A y el grupo B, y estamos comparando la edad entre esos dos grupos. La conclusión es que el promedio de edad
entre el grupo A y el grupo B es diferente desde el punto de vista estadístico. Esto es porque no existe traslape y el resultado sí es estadísticamente significativo. Veamos ahora qué sucede cuando existe traslape. Ahora, el promedio de edad para el grupo A puede oscilar entre 20 a 35 años y para el grupo B puede oscilar entre 30 a 40 años. Veamos de que existe traslape en toda esta parte de estos dos intervalos. Cuando existe traslape vamos a indicar que no es estadísticamente significativo. En otras palabras, el promedio de edad entre el grupo A y B es igual desde el punto de vista estadístico, porque existe traslape y el resultado no es estadísticamente significativo. Para resumir, veamos los resultados de aquí arriba. Si estamos comparando un solo valor y este valor queda fuera, o no hay traslape alguno entre dos intervalos de confianza en estos escenarios, la conclusión es que sí es estadísticamente significativo, si hay una diferencia desde el punto de vista estadístico. Por otro lado, si estamos comparando un solo valor y este valor queda dentro del intervalo, o existe traslape entre dos intervalos de confianza, en estos escenarios la conclusión es que no es estadísticamente significativo, no hay diferencia desde el punto de vista estadístico. En este video solo se tocaron los aspectos teóricos, pero es importante que ustedes observen también los videos de la parte práctica para entender en totalidad el tema de intervalos de confianza.